buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Emprende TV, aquí en la señal de Grupo Fórmula, esta tarde de domingo 7 de junio. Como usted sabe, nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, vía Xfinity Latino y Latino View, y claro, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta tarde me da muchísimo gusto saludar a mi amigo Jaime Gutiérrez, colaborador asiduo de nuestros espacios aquí en Grupo Fórmula, con quien vamos a platicar de la pobreza que viene después de la pandemia en un contexto de análisis de sus problemas y sus soluciones. Le quiero recordar que Jaime fue el director general de Prospera y si hay alguien en este país que le entiende a esto, es él. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los que nos están escuchando el día de hoy, a tu público, que de verdad todos los domingos yo no me pierdo tu programa y los sábados también, Memo, gran programa. Oye, pues nada más, si me permites primero darle las gracias a todos los que están viendo y solidarizarme con ellos, pues en este encierro y a toda la gente que ha pedido el empleo, pues también con ellos, pues estar aquí pendientes porque ha estado tremendo este tema, ¿no? Así es, y precisamente de eso nos vas a platicar hoy. Hay que decir que además esto parte de un estudio que has estado realizando, no solo por la experiencia y el conocimiento que tienes en el tema, fundamentado en datos y en información confirmada. Es correcto, Guillermo. Fíjate que de por sí, y lo habíamos platicado en programas anteriores, desde el año pasado, que la economía ya venía mal, ya venía mal. Sin embargo, la pandemia lo que hizo fue venir a agravar esta situación económica, ¿no? Yo te diría que tenemos el problema hoy en día de las 3 Cs, ¿no? Estamos en un momento de los más difíciles de México y en el mundo también. Le digo de las 3 Cs porque es un momento complejo, es un momento complicado y es un momento crítico, ¿sí? Que hay que tomar toda la seriedad y actuar como si estuvieras en una guerra, yo diría. ¿Por qué? Porque la situación lo amerita. O sea, es prepararte para un complicado. Entonces, México está viviendo estos momentos complicados. Lo que decíamos, estas malas decisiones tomadas de gobierno que han afectado principalmente la confianza de los inversionistas y de la población, porque, como lo dice Francis Fukuyama en su libro, el tema de confianza es muy importante. Entonces, el cancelar el aeropuerto, el cancelar todas las grandes obras que se han cancelado, lo que ha pegado y lo que ha generado es una falta de confianza en el inversionista. Entonces, si tú le sumas esta crisis económica que ya se venía gestando, más la crisis de salud, es lo que la mayoría de los analistas han señalado como la tormenta perfecta. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues, por ahí decía Warren Buffett, y tú lo he escuchado contigo en tu programa, que decía que cuando baje la marea, vamos a ver qué gobierno, quiénes andaban nadando sin traje de baño. Entonces, ¿qué ha pasado con los gobiernos populistas alrededor del mundo? Pues que el coronavirus ha venido a pegarles en el corazón del gobierno. Entonces, si de por sí ya veíamos un gobierno que estaba, ahora sí que como un coche de esos antiguos que ya estaba pues cascabeleando, que no tenía un poco de visión y de rumbo, pues esta situación de la pandemia lo que ha venido a generar es que veamos un gobierno con incapacidad, con ineptitud y con incompetencia. O sea, eso es lo que ha venido pasando. Si analizamos y vemos los indicadores económicos, no sé por ahí si Miguel la tenga, la presentación. Seguramente sí, señor productor. Sí. Si no, la puedo platicar, porque la teníamos para... ¿Así? Bueno, nos vamos a ir a la lámina 6, Miguel, los indicadores económicos en México. Si analizamos, Guillermo, desde 1982, desde la época del presidente Miguel de la Madrid hasta 2018, la época del presidente Peña, lo que el presidente López Obrador ha señalado como los gobiernos neoliberales, vemos más o menos que la economía creció alrededor de un 2.3%. Pero en la gráfica esta de los indicadores económicos de México, lo que vamos a poder apreciar en este PIB histórico hasta 2020 es que si tomamos los pronósticos, bueno, lo que tuvimos cero crecimiento el año pasado, más lo que están esperando los analistas para este año, pues si hacemos la suma de estos 38 años, pues vamos a ver que el país solamente ha crecido un 0.7% en esos 38 años, cuando deberíamos de haber estado creciendo en promedio un 5% bien. Entonces,
Yo siempre lo he señalado, el mejor programa social, lo vamos a ver más adelante, es el crecimiento económico y el desarrollo. Sin crecimiento económico y desarrollo, pues evidentemente todo lo demás no va a funcionar. Ahora, simplemente en el tema de empleos creados por sexenio, de 1994 a abril de 2020, simplemente el sexenio de Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, terminó con 3.4 millones de empleos creados. Hoy las expectativas, de acuerdo al Banco de México, es que se van a perder más de 1,5 millones de empleos. Es más, hoy ya hay 12 millones de personas que no tienen empleo por un lado, y se van a perder además 1,5 millones de empleos. ¿Qué ha pasado con la volatilidad del peso dólar, que también es un gran indicador? Pues en la siguiente gráfica peso dólar vemos desde la época de Ernesto Zedillo cómo en sus sexenios se devaluó 174%, Vicente Fox 17%, Felipe Calderón 18%, Enrique Peña Nieto 53%, y ahorita más o menos vamos en un 16%. Platicando con analistas y expertos económicos, dicen que digamos, el dólar no se ha disparado porque el dólar está muy débil ante las demás monedas por las situaciones que se están viviendo, pero sin embargo la fuga de capitales y ciertas cuestiones pueden hacer que otra vez el peso retome y pueda pegar. Me voy al tema del pronóstico de crecimiento, que es lo más importante para el tema de la pobreza. En abril, hace 2 meses casi, presentaron una lámina donde Citibanamex, que era el que daba el peor pronóstico, hablaba de que el PIB iba a crecer alrededor del 9%, y el Banco Mundial era el más optimista con un 6%. Por ahí salió Arturo Herrera señalando que el país iba a decrecer 6.5%, pronóstico de gobierno, pronóstico dado por el secretario de Hacienda. Sin embargo... Ellos siempre tienen otros datos. Siempre. En los últimos días ha habido, como siempre, ajustes. ¿Por qué? Porque todo esto depende de si tú vas ajustando la economía, no la vas ajustando, y de lo que va pasando. Por eso vuelven ellos a hacer un recálculo de sus cuestiones. Es normal, es como nuestro GPS, ¿no? Te pasas y recalculando, ¿no? Si tú no haces lo que tienes que hacer, pues el Banco de México va a seguir recalculando y todos los demás. Bueno, hoy en día ya el Banco of America ya señala una caída del Producto Interno Bruto del 10%, o sea, más o menos. Yo creo, por lo que estoy viendo, que sí va a ser alrededor, o sea, de 2 dígitos. La siguiente lámina es muy interesante, porque en la siguiente lámina se presentan la variación anual del Producto Interno Bruto desde 1925 hasta el 2020. Y ahí vamos a darnos cuenta de las 6 principales caídas, Memo, de que ha tenido el país. La más grave, sin duda, fue la de 1932. Fíjate, la Gran Depresión en Estados Unidos fue en 1929, pero como no había internet, no había comunicaciones, no había toda esta parte, pues lo que sucedió fue pues, que México pegó 4 años después, al 31-32 empezó a pegar. Bueno, la caída del 32 fue de menos 14.8%. La caída de 2020 calculada, o sea, más o menos yo calculo va a estar en un 10-12%. O sea, lo que yo estoy estimando. Por ahí va a andar. Claro. Y bueno, ahí vemos las épocas de Miguel de la Madrid, 83-85, la de Felipe Calderón también, la del 94 con Ernesto Zedillo, que tuvieron un gran impacto. Entonces, ¿qué es lo que esto genera? Estas crisis, pues evidentemente una crisis lo que genera es mayor pobreza. Y lo que comento en esta lámina de que pobreza no es lo mismo que desigualdad. La pobreza tiene que... Te escucho, Memo, perdón. No, es que tengo que mandar un corte. No tardamos nada, volvemos de inmediato aquí con Jaime Gutiérrez Emprende TV para que en el siguiente bloque concluya este análisis con estas cifras tan puntuales que nos está presentando. No tardamos nada, estamos de vuelta de inmediato aquí en Grupo Fresco.
Continuamos aquí en la señal de Grupo Fórmula, en Emprende TV, esta tarde de domingo con Jaime Gutiérrez, que en el bloque anterior nos hizo favor de explicarnos y se va apoyando en unas láminas para hacerlo más gráfico y más puntual, cómo está el escenario económico en términos de la medición de la pobreza y evidentemente lo que esto va a significar, no solo para este año, también para el siguiente, y pues el enorme reto que tenemos, no solo como sociedad, también el gobierno, para poder solventar esto. Yo partiría de la base ya para dejarte seguir con tu exposición, Jaime, sobre todo cuando hablamos de los proyectos emblema de este gobierno, Dos Bocas, el Tren Maya, por ejemplo, que podrían perfectamente posponerse, no son prioritarios, y utilizar ese dinero para que la gente pueda entonces sí mantener la sana distancia, porque aquí la disyuntiva es que si sales a la calle te contagias y si no sales, pues te mueres de hambre. Finalmente ahí es donde el gobierno tendría que tener una acción determinante y creo que somos uno de los únicos y muy pocos países en el mundo que no está haciendo nada al respecto. Pero por favor, continúa con tu exposición. Fíjate que cierro con esta parte para presidente pasar a lo que estás señalando y pongo esta lámina porque he escuchado a varios funcionarios de este gobierno hablando de que este gobierno está combatiendo la desigualdad. Perdón, pero desigualdad y pobreza, lo que estaba platicando del corte, no es lo mismo. La pobreza tiene que ver con la escasez o con la carencia de lo necesario para vivir. Bueno, perdón que te interrumpa. Yo creo que el que mejor ejemplifica cómo abatir la desigualdad fue la Cuba de Fidel Castro. Cuando todos los ricos se fueron a Miami, pues se quedaron todos los pobres y entonces ya todos eran iguales. Entonces, ese es el concepto. Así que eso es la desigualdad. Entonces, si hay más pobres, pues todos tenemos ya lo mismo, ¿no? O sea, o si se va la gente, pues evidentemente la desigualdad va a bajar. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Si tú disminuyes esta desigualdad en esa condición, Memo, la pobreza se va a incrementar, van a bajar la calidad de los servicios públicos y se van a volver deficientes, ve la Cuba de Fidel Castro. Baja además, se generan menos oportunidades para la sociedad deja de tener esas oportunidades, evidentemente hay menos riqueza, el pastel se hace más chiquito, se dispara la informalidad, hay más empleos informales que no tributan, se dispara la inseguridad y hay un riesgo alto de un rompimiento social. Eso es lo que genera. Lo he platicado, Guillermo, cuando me has hecho favor de invitarme allá al programa, de que un gobierno que se preocupa más por generar programas sociales que por generar empleo, lo que está haciendo está condenando a su población a mayor pobreza. El mejor programa social, y lo hemos también platicado aquí, el mejor programa social que existe es el crecimiento económico. Sin crecimiento económico, si hay crecimiento económico, va a haber empleo, va a haber inversión, poder adquisitivo, va a haber liquidez y va a bajar la pobreza. Por contrario, si no hay crecimiento económico, pues todo lo demás va a ser inverso. Entonces, la siguiente lámina, puse la lámina de cómo se fue la pobreza creciendo, porque en el 2009 tuvimos una gran crisis en la época del presidente Calderón. Pegó ahí donde hubo una caída del 5.6% aproximadamente. Bueno, en el sexenio del presidente Calderón se sumaron 4 millones más de personas a la pobreza. Pasamos de 49 millones, 49.4 a 53.3. Todavía la inercia de la crisis, de esta situación en pobreza, nos alcanzó hasta el 2014, donde llegamos hasta 55.3 millones de personas en pobreza. Y a partir de ahí, si recuerdas, y esa fue la parte donde a mí el último tramo me tocó coordinar, la parte de Prospera. Prospera logró, en una cuestión de coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, evidentemente empujado esto por una política de inclusión, reducir la pobreza de 55.3, bajarla, la pobreza extrema. Puse la siguiente lámina, y realmente dejaron de salir, bueno, casi 3 millones de personas dejaron la pobreza en el sexenio del presidente Peña. O sea que se dice fácil sacar 3 millones de personas, pero no está sencillo en situación de pobreza. Pero es muy importante esta gráfica porque en porcentaje también es una forma de engañar a la gente. Es como si yo te dijera ahorita que en la época de Porfirio Díaz hubo solamente 13 millones de pobres y éramos 15 millones de mexicanos, ¿no? Entonces no quiere decir que en el periodo de Porfirio Díaz no hubiera más pobreza, había mucho más pobreza, si la mides con el número de población. En el caso de México, cada sexenio, cada año hay 2 millones más de mexicanos, 1 millón y fracción, 1.700.000 que se suman más nacimientos que vienen a incrementar esto. Entonces, por eso es muy importante ver cómo la pobreza baja de 46.2 a 41% medida en relación a la población, que eso es el dato interesante. Entonces, uno de los grandes logros de los últimos años, desde que se empezó Progreso, Oportunidades y Prospera,
fue reducir la pobreza extrema. La pobreza extrema cayó de 12.9 millones en la época de Calderón hasta llegar a los 9.3 millones en la época de Peña Nieto. ¿Cuál es el gran riesgo ahorita? Pues que puede aumentarse 12 millones más de pobres y puede generarse 6 millones más de pobres extremos que ya habían salido. O sea, los 3 que salieron más otros 3 nuevos. Esa es la situación. Cierro ya con estas láminas, Guillermo, para que sería ya la última parte, porque estas 4 esferas, la crisis económica, la crisis de salud, la crisis de inseguridad, más la crisis social que se pueda detonar, lo que yo le llamo es un escenario muy complejo, muy complicado y muy crítico. ¿Por qué? Porque el gobierno debe, en este momento, es como si fuéramos en el Titanic, no hay tiempo ahorita de pintar el barco, de hacer otras cosas, y tú ahorita lo señalabas con los otros proyectos y otros tocamos, pero el gobierno debe cuidar otros 4 puntos principalmente. La alimentación de la población, la salud de la población, el tema del empleo y el tema de la inseguridad. Son los 4 puntos cardinales de este gobierno. Todo lo que no sea estos 4 puntos tienen que ser tratados de otra manera. Oye, el béisbol no es importante. Oye, que Dos Bocas no es importante. Oye, que todo esto no es importante. O sea, estas son las 4 situaciones que deben, lo que yo llamo los 3 jinetes del apocalipsis, ¿no? Toda la parte de inseguridad, la hambruna y el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, dejaría yo al final ya nada más, porque claro que hacer soluciones, hay situaciones individuales que uno tiene que hacer, hay situaciones de gobierno que el gobierno tiene que entrar y hay situaciones sociales. Entonces, no quisiera ser tan negativo, ¿no? Porque los grandes cambios también siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida, pero no es el fin del mundo, sino el inicio de uno nuevo. Y hay grandes oportunidades. Lo hemos visto en las crisis que hemos tenido, dan oportunidad de reinventarse. Entonces, esa sería mi presentación, Guillermo, y te dejaría ahí la parte de las preguntas. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo y qué bueno que dio tiempo de que precisamente explicaras a detalle el concepto para que a nuestro auditorio le quede muy claro cuál es la circunstancia, cuál es la situación y en el que se puede hacer. Creo que vamos a coincidir de entrada en pues, que lo ideal sería posponer estos proyectos macro del gobierno que en este momento no son prioritarios, nos gusten o no. Al final de cuentas, esto es algo que va a terminar sucediendo. El presidente está empeñado en ello, pero que bien se podrían posponer y utilizar ese dinero para un salario social, un salario base y evitar que la gente esté en la calle. Eso por poner un ejemplo. Y la otra, proponerte que la próxima semana, porque ese es un tema que nadie ha tocado y aunque lo vayamos a anunciar ahorita, a ver si no algún compañero, algún otro medio no nos lo piratea, pues bueno, la circunstancia de los bancos. Todos los bancos ofrecieron un apoyo por la emergencia a sus cuentavientes. Entiendo y digo, yo lo he vivido en carne propia como todos. No todos lo hacen igual, algunos lo hacen muy bien, otros son muy complicados, o hay unos que ofrecen cosas muy interesantes, otros no. Y a lo mejor aprovechar ese espacio también para hacer una comparación de qué están haciendo otros gobiernos en la materia de lo que estábamos platicando. Si te parece bien, ¿por qué no tocamos el próximo domingo ambos temas? Me parece perfecto, querido Guillermo. Encantado. Pues bueno, Jaime, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo ya con tarea específica con esos 2 temas y seguramente porque irá ligado, volveremos a abordar que planteaste hoy de manera perfectamente bien explicada y puntual. Sobre todo, insistirle a nuestro auditorio, más allá de nuestras opiniones personales, la mía y la de Jaime, estos son datos, es información. Jaime, muchísimas gracias. Gracias, querido Guillermo. Buen domingo para todos. Igualmente. Bueno, nosotros vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Emprende TV en la señal de Grupo Fórmula.
Estamos de vuelta en Emprende TV, aquí en la señal de Grupo Fórmula esta tarde de domingo, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida en primera instancia a Walter Paniagua, que es director general de Pilotec S.A.de.C.B., especialista en geotecnia y miembro titular de la Academia de Ingeniería. Walter, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, Guillermo, buenas tardes. De la misma forma, a Héctor García, que es vicepresidente y gerente de desarrollo de negocios de Bechtel Infrastructure, allá en Washington, D.C. Espero haberlo pronunciado mejor que nuestro expresidente. Muy bien, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, pues muy buenas tardes a los dos. Hoy vamos a platicar con ustedes, lo cual se los agradezco mucho. Alrededor del reto que representa la globalización para la ingeniería mexicana. Independientemente del momento que estamos viviendo, que puede ser crucial o puede ser coyuntural, tenemos ahí una asignatura pendiente hacia el presente y hacia el futuro. ¿Y quién mejor que ustedes, que son dos grandes expertos en la materia? Empiezo contigo, Walter. Gracias, Guillermo. Pues un saludo a ti, a todo tu auditorio. El tema de la inserción de los ingenieros civiles en el mercado global, en particular en México, lo hemos tratado de dividir en dos temas, básicamente. El primero sería los ingenieros civiles que colaboran en empresas extranjeras y hacen proyectos en México, sobre todo, pero también en el extranjero. La otra facción sería los ingenieros civiles mexicanos que laboran en el extranjero, ya sea en una empresa mexicana o en una empresa extranjera a su vez. Entonces, al identificar esta inserción de los ingenieros en la globalización, se complica un poco la situación porque aparentemente no estamos preparados como profesionistas para este entorno globalizado. ¿A qué me refiero? Bueno, pues detectamos que se requieren ciertas características para que los ingenieros se inserten en este contexto, como el conocimiento básico, aprender a resolver problemas, a saber aprender, lograr una comunicación efectiva con sus pares extranjeros. Por supuesto, el idioma, vamos a decir, oficial, en este caso sería el inglés, pero la comunicación escrita también es complicado que se dé. Tener un conocimiento de la cultura del otro ingeniero con el que estamos tratando. Las identidades culturales son importantísimas en los trabajos de este tipo. Aprender a trabajar en equipo, conciliar intereses mediante negociaciones entre la obra y la sociedad, estar certificados y, por supuesto, tener una ética y una responsabilidad social pues sin tacha. Héctor. Sí, Guillermo, mira, siguiendo con ese punto, retomándolo, quisiera yo también poner esto en el contexto de las tendencias que se dan cada vez más en grandes proyectos de infraestructura a nivel mundial. Grandes proyectos que son de cientos de millones de dólares de inversión e incluso miles de millones de dólares, y en muchos casos con esquemas de ejecución que a veces requieren la participación de financiamiento privado, ya sea con banca comercial, banca multilateral, etcétera. Y esto ha llevado a la necesidad de que una sola empresa no puede ejecutar un proyecto por sí sola, y entonces se tiene que lograr la conjunción de varias empresas que trae cada una sus capacidades de ejecución y sus profesionales de ejecución, y entonces te puedes encontrar casos en donde docenas de empresas están trabajando en el mismo proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tienes empresas, todas relativamente grandes o medianas o grandes, de diversos orígenes, como nacionalidad de empresa, pero con personal profesional de múltiples nacionalidades, de repente tienes que aprender a trabajar en un contexto mucho más amplio de entendimiento cultural, por supuesto, de lograr un idioma común que, como decía Walter, se trabaja a nivel internacional, básicamente en el idioma inglés, si bien adaptando a tener que ejecutar con condiciones locales en el idioma local, pero como un idioma común de comunicación en el proyecto, se trabaja en inglés, y en donde, más allá del conocimiento técnico que los ingenieros deben tener, tienen que tener la capacidad de colaborar efectivamente y entender cómo piensan sus contrapartes. Y estas contrapartes se extienden a en muchos sentidos. O sea, no solo es el dueño o cliente o entidad contratante o los contratistas, pero es toda la cadena de suministros, son los proveedores de materiales, es la mano de obra, es las empresas socias. Entonces, cuando se tiene esa conjunción de factores
y hay esa diversidad cultural, y yo diría incluso cada vez más generacional, porque hoy tenemos en los proyectos gente con experiencia que viene trabajando desde la década de los 50, 60 hasta los millennials, que son de más reciente incorporación. Entonces tenemos que aprender a reunir un grupo efectivo de trabajo que conjunta lo mejor y que logra motivar a las generaciones y a la gente de diversas culturas de manera adecuada. Entonces, aprender a manejar esa complejidad con fuerza de trabajo de múltiples nacionalidades, de múltiples culturas, con empresas con diferentes intereses y formas de hacer negocio, es importante que como ingenieros, para poder llevar a cabo, ejecutar y entregar, que al final de cuentas es el objetivo, un proyecto de gran escala, se necesita más allá de únicamente una formación técnica sólida. Podría partir de la base con lo primero que han explicado, es que una de las partes fundamentales de entender el entorno de la globalización es que de ahora en adelante, sí o sí, vamos a tener, me refiero en el tema de las grandes obras y de los ingenieros, interactuar con incluso un esquema multinacional, porque tu proveedor puede ser de China, pero tu socio, subcontratista o contraparte puede ser portugués. Entonces, digamos que esto es algo que ya tenemos que darlo por sentado, Walter. ¿Se te fue el audio? No lo escucho. Perdón, yo creo que sí. Ya está perfecto. Los ejemplos que podemos mencionar son, pues, digamos, los más cercanos que tenemos en el país, serían de empresas que vienen a hacer o desarrollar proyectos de infraestructura en nuestro país. De infraestructura relacionada con la energía, con energía me refiero tanto a electricidad como explotación de petróleo o productos petroquímicos, infraestructura de transporte, carreteras, aeropuertos, ferrocarriles y también infraestructura del agua. En el hábitat se han metido poco. Eso más bien lo manejan empresas locales. Pero cuando viene una empresa extranjera, ya sea asiática, europea o norteamericana, a desarrollar un proyecto de esta naturaleza, generalmente desarrollan la ingeniería en sus países de origen y después la adaptan a las normativas y a las especificaciones locales. Es ahí donde entra la interacción. Ahora, nosotros quisiéramos ver a los ingenieros mexicanos no nada más adaptando la ingeniería que se hizo en otros países, sino también contribuyendo y desarrollando con la experiencia local para pues poner no nada más un granito de arena, sino un poco más allá en el desarrollo de nuestro país. Porque si no, bueno, pues estamos otra vez en manos de las empresas que llegan a hacer los trabajos y nosotros pues maquilamos la ingeniería. Sí, así lo entiendo. Héctor. Guillermo, mira, yo retomaría tu comentario y te diría, no es que tengamos que estar preparados, eso ya existe, eso ya es la norma. Así que démoslo por sentado. Los grandes proyectos de infraestructura así se ejecutan y se ejecutan en todo el mundo. Esas cadenas de suministro integradas, de la cual México es una parte y es una parte importante con el diseño y la fabricación de bienes de capital. Y yo te diría incluso en la aportación de servicios profesionales en muchas disciplinas que contribuyen a proyectos que no solamente se ejecutan en México y que también empresas internacionales que llegan a trabajar a México de manera muy efectiva logran identificar socios y contratistas locales, empresas de ingeniería local, que son necesarias no solo por normativa, pero además por sus calificaciones técnicas. Yo te diría un elemento importante y que hemos empezado a ver también, y es parte de lo que nosotros hacemos en algunos casos, es que la ingeniería mexicana se incorpora también a esa cadena de valor de grandes proyectos a nivel mundial, haciendo o estableciendo bases de operación de ingeniería en México, aprovechando los profesionales calificados que salen y egresan de las universidades e instituciones de educación superior mexicanas, y que empresas internacionales, aprovechando la calidad de los profesionales mexicanos, y sí, hay que decirlo, un costo menor a lo que se tendría en otros países, entonces les permite tener una plataforma de ejecución de ingeniería mucho más competitiva, y entonces tienes ingenieros mexicanos haciendo trabajo para proyectos que estas empresas tienen, no solamente en México, sino en otros países. Así es. Para ambos, ¿en qué nivel podríamos catalogar en este momento la calidad, una manera de evaluar rápidamente la ingeniería mexicana? Walter.
Bueno, esta es una pregunta comprometedora, vamos a decir. Mira, yo creo que la ingeniería civil, en este caso, que es lo que estamos hablando, mexicana, gozó de una reputación bastante razonable desde mediados del siglo XX hasta finales del siglo XX. Pero pues, lamentablemente estamos en un país en vías de desarrollo y en el caso de la ingeniería civil estamos exactamente en esta situación. Entonces creo que podemos competir puntualmente en algunas áreas. Tenemos técnicos muy especializados en ingeniería sísmica, en ingeniería geotécnica, particularmente en la zona del lago de la Ciudad de México, donde el suelo tiene características muy particulares. Pero en términos generales, yo creo que pues, vamos a la saga de los países más desarrollados. Por supuesto que con una buena dirección y buena guía sucede lo que comentó ya Héctor García, en el sentido de que se pueden desarrollar proyectos de detalle localmente a un costo menor, pero siempre con la dirección, creo, de ingenieros más capacitados de otros países. Pero bueno, tampoco estamos en el último vagón del ferrocarril de la ingeniería. Si nos comparamos con otros países menos desarrollados, tenemos, creo que, una buena posición. Pero necesitamos capacitarnos mejor desde las universidades, mejorar los planes de estudio, capacitar a los profesores, incorporar nuevas tecnologías, porque algunos planes de estudio, por no decir la mayoría, pues están un poco rezagados. Hay del orden de 120 escuelas de ingeniería civil en todo el país y pues, a excepción a lo mejor de una docena, las demás pues están enseñando ingeniería civil de mediados del siglo XX, ¿no? Estamos actualizados. Bueno, Héctor, tú eres vicepresidente de una compañía internacional con sede en Washington, entonces creo que eres un gran ejemplo de lo que hablábamos, ¿no? Tú en lo personal. Mira, Guillermo, muchas gracias por ese comentario. Yo lo que quisiera decir más bien es en el contexto de lo que hablaba justamente ahorita Walter. En términos de la calidad de los profesionales de la ingeniería de México, creo que tenemos disciplinas con una gran reputación, incluso hasta la fecha, en donde se reconoce a la ingeniería mexicana como de punta en algunas de las disciplinas. Donde sí creo que la ingeniería mexicana y los profesionales de la ingeniería mexicana están un poco rezagados y necesitamos poner énfasis es en darle a los profesionales mexicanos herramientas tecnológicas, el incorporarse a la manera que hoy se hace la ingeniería, a la manera que hoy se ejecuta la ingeniería, a la manera que hoy las empresas constructoras y los inversionistas y dueños de los proyectos esperan que se haga la ingeniería. Ahí es donde creo que todavía falta darle énfasis. Es muy cierto, creo que la ingeniería se sigue enseñando de la manera tradicional y no se ha acelerado la manera en que se enseña la ingeniería y se enseñan las herramientas que hoy se utilizan en la ingeniería para desarrollar modelos en tercera dimensión, en cuarta dimensión, etcétera, modelos de automatización de cómo se van a ver los proyectos de realidad virtual, de inteligencia artificial, incorporarlo en los diseños. Todavía seguimos muy rezagados en ese sentido. Así que podemos decir que los principios de la ingeniería son los mismos. La mecánica de suelos y la ingeniería estructural, más allá de que se modernicen códigos de diseño por necesidades propias que incluso hemos sufrido por naturaleza de donde estamos, la realidad es que necesitamos darle a los profesionales mayores herramientas para poder participar e incorporarse a cadenas de producción de ingeniería como las que hoy se requieren. Pues Walter, Héctor, yo quiero agradecerles muchísimo por este espacio de tiempo, por su generosidad, por esta explicación tan detallada que a los que no somos expertos nos permite entender claramente en qué momento y en qué circunstancia estamos situados ante este reto global, pero sobre todo agradecerles de manera personal por su generosidad, insisto, con este espacio. Walter, muchísimas gracias. Gracias a ti, Guillermo. Buena tarde. Héctor, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, yo voy a un corte, no tardo nada. Volvemos de inmediato a Emprende TV, aquí en la señal de Grupo Fórmula.
Continuamos aquí en la señal de Grupo Fórmula esta tarde de domingo en Emprende TV y como todos los domingos con Agustín Domínguez, que además pues no es casualidad. Hoy vamos a platicar de la puesta en marcha o de este banderazo del inicio de las obras del Tren Maya en medio de una pandemia en la que pues algunos recomendarían posponer la obra por diversos motivos sanitarios, económicos, incluso hasta políticos. Pero la realidad es que el presidente ya dio el banderazo y que se inician los trabajos. ¿Y quién mejor que Agustín Domínguez para que nos explique qué es lo que sigue, qué implica y qué podemos esperar? Hola Agustín, buenas tardes. ¿Cómo estás, Memo? Buenas tardes. Pues sí, ya se dio el banderazo. Esto quiere decir que ya es irreversible, cuando menos los tramos que ya están contratados. Son tramos que están contratados ya. 4 tramos a la fecha, falta uno de licitación y los otros 2 que son los tramos que hará el ejército. Creo que es un error asignárselo al ejército porque pues, no hay razón para eso, ¿no? Sin embargo, creo que es una acción para poder legitimar el que se haga, sobre todo en la zona entre Chetumal y Escárcega, que ese sería el tramo 7, es el tramo en donde atravesamos la reserva de la biosfera. Tenemos 2 reservas, una federal y 2 estatales. Entonces ahí es un tramo muy complicado, pero bueno, pues al asignárselo al ejército será una obra, y lo verás en corto plazo, que es de carácter de seguridad nacional y por lo tanto el ejército tiene prioridad para hacer las cosas, ¿no? Como si no tuvieran ya bastantes cosas que hacer en el ejército. Totalmente, Memo, totalmente. Pero así es. Bueno, es un tramo importante porque hace un recorrido por toda la península, que ya lo hemos platicado. Tú sabes que va a tener 48 estaciones, de las cuales es muy interesante porque estamos tocando más o menos 48 zonas arqueológicas. Estaremos cerca de esas 48 zonas arqueológicas. El turismo que viene a Cancún va a tener una perspectiva diferente. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se hagan este tipo de obras, porque lo que estás es apostando al futuro por el turismo y damos algo que no tiene ningún otro país, ¿sí? Porque tenemos ruinas arqueológicas, tenemos ciudades coloniales de los años del siglos XVI, XVII y XVIII, y tenemos sol y playa, que tú sabes que es la zona más importante que hay en lo único que me hace conflicto, independientemente de ser originario de la región, y creo que por eso puedo opinar con un poquito de conocimiento, es el hecho de que si un turista que viene del extranjero, de un viaje largo de Europa, y viene a pasar 7 días, yo veo un poco complicado que de esos 7 días le dedique 2 o 3 a un paseo en tren. A pesar, y coincido contigo, de que hay mucho que ver, hay mucho que mostrar, pero creo que no me da la lógica de los tiempos. Es que ese es el pensamiento de la gente actualmente, que no es lógico esto. Sin embargo, lo que estás ofertando es un cambio radical en el atractivo turístico. Ya no le vas a ofertar 7 días. Debes ofertarle el doble de días. ¿Por qué el doble de días? Porque a ver si tienen el tiempo y el dinero para pagarlo también. El que llega de Europa a Cancún tiene para los 15 días. El tiempo es el único punto, pero creo que el que viene así en un recorrido tan grande le va a ser sensacional, porque además tú puedes ofertar ese recorrido como si fuera un crucero, en vagones en donde tú vas a tener tu camarote los 7 días, ya lo hemos platicado, pero le va a dar un atractivo a la gente de que puede durante 7 días tomar sol y playa y durante 7 días conocer estas zonas arqueológicas que son tan importantes en el mundo, ¿no? En donde está una de las
maravillas modernas del mundo, que es Chichén, pero tiene ciudades como Uxmal, como Becán, como el mismo Calakmul, que es una ciudad importantísima. En fin, vamos a tener la oportunidad de mostrarle al mundo esa parte, y puede ser no tan oneroso esos 7 días de recorrido en el tren como estar en los hoteles de superlujo de toda la zona de Cancún. Pero además va a implicar un impacto importantísimo en esas estaciones, alrededor de esas estaciones. ¿Por qué? Porque sí, en un principio le quitarás clientes al transporte terrestre de pasajeros, el autobús, pero se los vas a dar para que los muevan entre la estación y las diferentes zonas. En la ciudad de Mérida habrá recorridos por todo, por Campeche los hay, tú lo conoces. Sí, en las grandes urbes impacta de entrada, como lo explicas, pero yo me voy más a los ejemplos que ponías al principio, que son lugares donde hay menos dinámica económica, por ejemplo, como Uxmal, el triángulo que representan Sibanchek, Inichná y Conjulich, muy cerca de Uxmal. O sea, ahí sí el impacto de la llegada de turistas puede ser muy, muy, muy importante. La estación de Uxmal va a ser un polo de desarrollo urbano, lejos de las ruinas, lejos porque estará a varios kilómetros, pero tendrás la oportunidad de desarrollar esa parte. Esa es la parte que a mí me gusta, que una obra de este tamaño impacta en toda la zona, que la verdad es una zona que está muy descuidada por todo el gobierno desde hace muchos años. Ahora, tienes una cosa muy importante. Tú vas a crecer, por ejemplo, en el caso de Mérida, vas a hacer en la zona noreste un libramiento del tren. Eso te va a generar un cuarto del rango de la ciudad que vas a tener para desarrollar en forma importante. Y lo mismo es el caso de Campeche, aunque ahí se va a utilizar el libramiento de la ciudad de Campeche como derecho de vía. Entonces, bueno, pues ya lo tienes, ya tienes una infraestructura para desarrollar esa zona, pero en el caso de Mérida vas a tener un cuarto de la ciudad, si lo pusiéramos en 4 cuartos, un cuarto de crecimiento hacia el noreste, que además es hacia la zona donde va a llegar a Progreso. Cancún y Playa del Carmen pues van a tener un desarrollo importante con esto, porque aunque se desarrolle en la zona de las estaciones, ¿sí?, vas a poder surtir a todo el personal que va a llegar a toda la zona. Es otra implicación, en esos casos es otra implicación, sí. Creo que aquí al que más va a afectar es al aeropuerto de Tulum, de cercano a Tulum, que se estaba proyectando ahí. Bueno, ¿sí? Pero eso nunca ha sido una realidad. Fue un proyecto fallido 2 o 3 veces, conozco muy bien la historia, hubo demasiada especulación en términos de tierra, pues digo, no lo vería como una afectación porque pues tampoco creo que iba a suceder, ¿eh? No, yo creo que sí. Y mira, hablaremos en otra ocasión de diferentes aeropuertos, porque yo creo que ese es un punto importante que no se ha tocado en México. Y no se ha tocado, ¿sabes por qué, Memo? Porque no se está tocando la acción privada. Muchísimas obras que podría el señor presidente decir, yo las estoy proyectando, las estoy impulsando, que no necesitan recursos. Y esa, por ejemplo, sería una de ellas. ¿Sí? Pues lo dejamos como pendiente. Yo creo que, digamos que cada domingo vamos sobre esta lógica de los acontecimientos, pero hay temas que son de coyuntura, como el que platicas de los aeropuertos. Ya tú me dirás qué domingo lo quieres tratar. Evidentemente, pues ahorita estamos en torno a todo lo que tiene que ver con la crisis. Por supuesto que lo del tren es muy importante. Se nos quedó pendiente terminar el tema de la zona metropolitana. De las áreas metropolitanas. Eso lo podemos tratar el próximo domingo y pues lástima que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, pues como siempre, agradecerte mucho, querido Agustín. No, pues es que te fuiste como hilo de media, dicen. Pero sobre todo,
Sobre Qué todo gusto. agradecerle a usted que nos hace el favor de acompañarnos todos los sábados y los domingos aquí en nuestros 3 espacios en Grupo Fórmula, deseándole de parte de Agustín y mía que lo pase lo mejor de lo que resta de este domingo. Y nos vemos aquí, por supuesto, la próxima semana en Diálogo Abierto, en Trayecto México y claro, en Emprende TV. Muchísimas gracias.